Buenos días, profesora y compañeros. Hoy junto a mi grupo les hablaremos sobre el Clostridium difficile, desde el metronidazol al trasplante fecal. A modo introductorio, primero les hablaremos sobre la patogénesis de esta bacteria. Luego les hablaremos sobre las terapias en uso actual, ya sean basadas en antibióticos o no basadas en antibióticos. También sobre los tratamientos, en el caso del primer episodio de la infección por Clostridium difficile o en el caso de la infección por Clostridium difficile recurrente. Y por último, les hablaremos sobre las nuevas terapias. El Clostridium difficile actualmente es una de las más importantes infecciones asociadas a la atención de salud. Ha generado gran interés en establecer mejores tratamientos, relacionando antiguas y nuevas terapias. Tradicionalmente, las infecciones por Clostridium difficile se trataba con metronidazol, vancomicina y colectomía en los casos más graves, pero actualmente se han estado incorporando nuevos antibióticos y el trasplante de microbiota fecal. El Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto y productor de esporas, las cuales son su principal mecanismo de propagación. Presentan resistencia a todos los antibióticos conocidos. Una vez que las esporas son adquiridas por vía fecal oral, llegan al colon. Aquí la microbiota normal y la presencia de ácidos biliares secundarios impiden su germinación en formas vegetativas y facilitan su eliminación y así evitan la aparición de síntomas. Pero si existe un deterioro en la microbiota, las esporas germinan transformándose a células vegetativas productoras de toxinas y así dan lugar a los síntomas de la infección por Clostridium difficile. Las exotoxinas A y B producen alteraciones en las uniones estrechas del colon y daño epitelial. Esto puede producir desde diarrea leve autoinmune hasta una colitis fulminante que puede requerir una colectomía de urgencias o determinar la muerte del paciente. Los antibióticos que se usan actualmente solo destruyen la forma vegetativa de Clostridium difficile y no afectan a las esporas propiamente tal. Por esto, las esporas son capaces de germinar una vez suspendido el tratamiento antibiótico. Terapias de uso actual. En las terapias de uso actual podemos encontrar las terapias basadas en antibióticos. Aquí se puede encontrar el metronidazol. El metronidazol se usa por vía oral y endovenosa. Esto produce efectos deleterios en la microbiota intestinal y no solo en el Clostridium difficile. Este medicamento hace efecto produciendo daño en el ADN bacteriano. Su biodisponibilidad es del 100% y se absorbe casi por completo en el intestino delgado. Por ende, hay bajas concentraciones en el colon aproximándose a la CIM. La CIM corresponde a la concentración inhibitoria mínima. Estas concentraciones aumentan en presencia de colitis. El metronidazol tiene efectos adversos como neuropatía periférica y su uso no debe ser mayor a 14 días. Además, se han detectado que hay cepas resistentes a este antibiótico. Por otro lado, encontramos a la vancomicina. La vancomicina corresponde a un antibiótico de tipo glicopéptido que inhibe la síntesis de la pared celular de las bacterias gram positivas como lo es la Clostridium difficile. Administrada por vía oral, tiene una mínima absorción sistémica, por lo que hay altas concentraciones en el colon. Dado su alto espectro contra las gram positivas, produce una significativa alteración de la microbiota intestinal y se han identificado casos aislados de Clostridium difficile con susceptibilidad reducida a la vancomicina. La rifaximina corresponde a un medicamento de amplio espectro de acción contra las bacterias gram positivas y también las gram negativas. Este fármaco inhibe la síntesis de ARN bacteriano. Es casi no absorbible, por ende tiene menor efecto en la microbiota intestinal que el metronidazol y la vancomicina. Además, alcanza altas concentraciones en el colon que superan las concentraciones inhibitorias mínimas identificadas para esta bacteria. Y se ha identificado una rápida resistencia en cepas de Clostridium difficile. La fidaxomicina es un nuevo antibiótico macrocíclico de uso oral que inhibe la polimerasa de ARN bacteriano y por lo tanto inhibe la síntesis de ARN. Este medicamento muestra un efecto selectivo para esta bacteria sobre otras especies bacterianas, y esto lo diferencia de los medicamentos mencionados anteriormente. Tiene la capacidad de inhibir la producción de esporas de la Clostridium difficile, alterando mínimamente la microbiota nativa.
Tiene una mínima absorción sistémica, alcanzando altas concentraciones en el colon que sobrepasan las concentraciones inhibitorias mínimas. Por último, en otros antibióticos podemos encontrar a la nitazoxanida, la tigecyclina, linezolid, subsalicilato de bismuto, y estos han demostrado actividad in vitro contra la Clostridium difficile, pero no hay estudios que muestren una ventaja de estos medicamentos sobre lo usado actualmente. Por otro lado, tenemos las terapias no basadas en antibióticos, donde podemos encontrar el trasplante de microbiota fecal. El trasplante de microbiota fecal consiste en el traspaso de materia fecal que contiene bacterias intestinales esenciales desde un donante sano al tracto intestinal enfermo de un receptor apropiado. Múltiples estudios han demostrado que el trasplante de microbiota fecal tiene alta efectividad en el tratamiento de la IS recurrente. La IS recurrente corresponde a la infección por Clostridium difficile. Trata la persistencia de las esporas, que es la alteración de la microbiota intestinal. Por último, en otras terapias no basadas en antibióticos se han evaluado varias terapias aparte de la ya mencionada, como por ejemplo el uso de probióticos, que su rol es prevenir las infecciones por Clostridium difficile. También como la inmunoglobina intravenosa policlonal, pero su uso no se ha recomendado ya que la evidencia que hay es muy controversial. Tratamientos. Tratamiento del primer episodio de infección por Clostridium difficile. Estudios comparativos entre metronidazol y vancomicina en infección por Clostridium difficile. La terapia con metronidazol tiene menores costos que la vancomicina. Estudios randomizados han mostrado que la vancomicina tiene una mayor tasa de respuesta cuando la infección por Clostridium difficile es grave, en similar respuesta entre metronidazol y vancomicina cuando el cuadro es leve moderado. En la tasa de recurrencia no hubo diferencias significativas. Por ende, se recomienda que el tratamiento en el primer episodio de infección por Clostridium difficile sea con metronidazol si es leve moderado y con vancomicina si es grave. En ambos casos, el tratamiento debe ser administrado entre 10 a 14 días. Con respecto al uso de vancomicina en infección por Clostridium difficile graves, un estudio mostró similar efectividad de vancomicina en cápsulas en comparación a vancomicina en solución reconstituida para administración oral. Terapia biasociada en cuadros de infección por Clostridium difficile grave complicada. Los cuadros más graves se denominan infección por Clostridium difficile grave complicada. Aquí la terapia debe ser más agresiva. Estudios demostraron que el tratamiento biasociado con vancomicina oral y metronidazol endovenoso tendría mayor tasa de respuesta y menor mortalidad que la monoterapia con vancomicina oral. Tratamiento de la infección por Clostridium difficile recurrente. Aún no se ha definido la mejor terapia para la infección por Clostridium difficile recurrente. Tratamiento de la primera y segunda recurrencia. Se considera que la terapia de la primera recurrencia debe ser similar al primer episodio de acuerdo a la gravedad. En la segunda recurrencia se recomienda el uso de vancomicina en dosis decreciente o en pulso. Este tratamiento se basa en la posibilidad que tienen las esporas con dosis bajas o en pulso de vancomicina de germinar a sus formas vegetativas y así hacerlas susceptibles a los antibióticos. Tratamiento de la tercera y posteriores recurrencias. Estudios han demostrado la eficacia de agregar, posterior a un esquema habitual de vancomicina por 14 días, un curso de 20 a 28 días de rifaximina oral. Esta estrategia es utilizada habitualmente durante la tercera recurrencia. También el TMF mostró mayor efectividad que la vancomicina para prevenir la infección por Clostridium difficile recurrente. No se registró efectos adversos graves, pero sí se han registrado casos de bacteremia, respuesta inflamatoria sistémica, neumonía aspirativa y transmisión de infecciones intestinales autolimitadas no sospechadas previo al trasplante. La tasa de respuesta de la fidaxomicina fue similar a la vancomicina, pero las tasas de recurrencia sí fueron considerablemente menores con fidaxomicina que con vancomicina. La desventaja que tiene este fármaco es ser muy costoso, dado esto si han pedido su masificación. De haber visto los tratamientos, me referiré a las nuevas terapias. Hay varias terapias que ya se encuentran actualmente en desarrollo, como los antibióticos de la ramoplanina y sedazolide. Estos ya están en estudio en fase 3. La importancia que ha adquirido la infección del Clostridium difficile durante esta última década ha motivado a múltiples estudios para evaluar realmente la efectividad de las terapias ya existentes, además de buscar otros
posibles tratamientos. Actualmente no existe un uso amplio de una vacuna contra el Clostridium difficile, pero estas toxinas se encuentran actualmente en ensayos clínicos. Para llevar a cabo es fundamental trabajar en conjunto con una amplia experiencia del área terapéutica. Los laboratorios de microbiología específicamente de Indianápolis, Ginebra, Shanghái y Singapur pueden llevar a cabo nuevas pruebas de Clostridium difficile, nuevos cultivos, toxígenos y pruebas de susceptibilidad, detección de toxinas y ensayo para detectar esta cepa. Los exhaustivos trabajos de validación han permitido que nuevos expertos puedan desarrollar sólidos resultados y consistentes para confiar en realidad que puede existir a futuro una vacuna que pueda garantizar el tratamiento contra esta infección, el Clostridium difficile.